¿Qué tal amigos? Gustavo Hernández con todos ustedes para llevarles una edición más de Ajedrez para Todos, el programa de televisión educativa dominicana que instruye sobre esta milenaria actividad que les llevamos a ustedes en cada programa, siempre con una introducción en la cual les hablamos de diversos aspectos históricos, anecdóticos de la disciplina y luego pasamos propiamente a la clase en sí frente al tablero. Hoy quiero hablarles un poco sobre la historia del ajedrez, de la cual se ha hablado tanto y que pudiera tomarse unos cuantos programas. Lo vamos a hacer en unos minutos, en una síntesis muy apretada, para que ustedes tengan una idea de dónde viene, cuánto tiempo tiene, cuál ha sido su evolución, hasta llegar hoy a ser un deporte practicado por millones en todo el planeta. Yo quisiera decirles a ustedes que el ajedrez lo inventó tal hombre, en tal país, en tal fecha. Pero parece que eso nadie lo puede decir porque los orígenes del ajedrez se pierden en la historia y no hay a ciencia cierta, de manera inobjetable, una historia acerca de su verdadero origen. Lo que sí existen son muchas leyendas, algunas muy aceptadas, y también la creencia generalizada de que el ajedrez comenzó a existir aproximadamente por el año 600, 500 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de cerca de 1500 años de existencia que tiene nuestra querida disciplina. ¿Cómo surgió? Muchos piensan que fue en la India donde apareció por primera vez el ajedrez y otros piensan que fue en el mundo árabe. Y la leyenda más aceptada que existe históricamente es la de que un rey que se encontraba extraordinariamente aburrido, no tenía qué hacer, hizo una convocatoria entre sus súbditos para que quien le brindase un juego, una actividad que llenase sus días de ocio, recibiese lo que quisiese. Este rey aparentemente había perdido su hijo en una batalla que fue ganada para su reino, pero él perdió su hijo. Y surgió el hecho de que uno de sus súbditos le presentó lo que en ese entonces era el ajedrez. Digo en ese entonces porque el ajedrez ha evolucionado mucho a través de los siglos, pero en ese entonces la esencia de lo que es el ajedrez de hoy en día aparentemente surgió en esa coyuntura. Este hombre le presenta ese ajedrez, un ajedrez distinto al de hoy, un ajedrez donde había elefantes, carruajes, barcos, en lugar de las piezas de hoy en día. Y el rey queda maravillado. El súbdito le explica que uno de los objetivos de ese juego es entender que a veces para conseguir un objetivo superior se tiene que sacrificar algo. Y que en su caso, su hijo perdió la vida en esa batalla para que el reino siguiese existiendo. Que es algo que sucede mucho en el ajedrez, cuando se sacrifica una pieza para obtener un objetivo ulterior. El ajedrez, el rey entendió ese significado, quedó maravillado con el mundo de posibilidades que le ofrecía este nuevo juego y le pidió al hombre que le dijese qué quería, que le iba a dar lo que él desease. Y este hombre dijo
para sorpresa de todos, que lo que quería era que por el primer cuadro del tablero de 64 casillas se le diese un grano de trigo, que por el segundo cuadro se le diesen 2 granos de trigo, que por el tercer cuadro se le diesen 4 granos de trigo, por el cuarto 8, por el quinto escaque 16 granos de trigo, por el sexto 32, por el séptimo 64, por el octavo 128, etc. Como ustedes ven, había una progresión de multiplicar por 2. Y lo que parecía algo muy fácil de complacer en un inicio, se tornó en una cantidad de trillones de granos de maíz que ni siquiera sembrando en los 5 continentes se podía complacer al autor de tan noble invento. Esa leyenda ha corrido a través de los siglos y es la más aceptada en cuanto a la invención del ajedrez. Pero repito, no podemos afirmar que ese fue el inventor y que sucedió en tal país, aunque sí suele circunscribirse las posibilidades a la India y al mundo árabe, y a que fue aproximadamente entre el año 500 y el año 600 después de Cristo. Esas son las ideas que tenemos. ¿Qué pasa con el ajedrez después de eso? Se traslada a Persia, lo que es hoy Irán e Irak. El ajedrez va evolucionando, se va transformando, se van cambiando las piezas y luego el ajedrez sufre su gran transformación cuando llega a Europa, aproximadamente en el siglo XV. Es ahí que el gran ajedrecista español, Ruy López, le da forma, una forma muy parecida a la que tiene actualmente y a la que tiene desde hace siglos. Escribe tratados, libros sobre ajedrez, y es ahí donde ya van surgiendo los campeonatos, se organiza el ajedrez, surge la idea de tener un campeón mundial, y es en 1886 cuando se juega el primer campeonato mundial de ajedrez entre el austríaco Wilhelm Steinitz y el inglés Johannes Zukertort. Y se convierte Steinitz en el primer campeón del mundo oficialmente hablando. Luego han venido una gran cantidad, quizás no tan grande, pero sí sustanciosa cantidad de grandes jugadores, desde el inolvidable José Raúl Capablanca, único latinoamericano que ha sido campeón mundial absoluto, al inmenso Alexander Alekhine, quien derrota a Capablanca. ¿Quién no ha oído hablar del legendario Robert James, Bobby Fischer, quien destronó el poderío soviético? Y luego vino aquella rivalidad gigantesca entre Garry Kasparov y Anatoly Karpov, hasta los días de hoy, donde Magnus Carlsen, el noruego, extraordinario talento, tiene ya unos años siendo el número 1 del mundo. Han pasado muchas cosas en todo ese tiempo. Quizás lo que más valiese la pena significar fueron todas esas décadas de poderío soviético, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, utilizaba el ajedrez como un método de propaganda para exaltar la real o supuesta superioridad de su régimen político sobre el resto del mundo, y se enseñaba ajedrez en las escuelas. De ahí surgieron una filosofía de crear campeones desde la infancia, y bueno, fue una playa de grandes jugadores que hoy todavía persiste, no solo en Rusia, sino en todos esos países que formaban parte de la URSS, Ucrania, Azerbaiyán, etc. Y bueno, tuvo que surgir un genio
que de manera prácticamente individualista, debido a su enorme dedicación y su talento, como Bobby Fischer, pudiese destronar a los soviéticos. Y luego ha venido una nueva era donde ya el ajedrez se ha universalizado, el ajedrez está en el internet de una manera inmensa, millones de seres humanos juegan ajedrez todos los días, ya sea en un club, en un parque, en una sala de torneos, en el internet. Hay muchos intereses materiales. Quien gana un torneo grande o el campeonato mundial se lleva una cantidad enorme de euros para su casa, y es una disciplina que es amada por muchos para bien del mundo. Ese es un breve recuento que les he hecho sobre la historia del ajedrez. Yo les prometo que para nuestra próxima clase les voy a hablar sobre todos los campeones mundiales que ha tenido el ajedrez. Son menos de 20, pero cada uno tuvo una personalidad única. Vamos a hablar de qué le aportaron al ajedrez, su nacionalidad, el contexto histórico, sus rivales. Estoy seguro que les va a gustar. Así que esa es nuestra agenda para nuestra próxima introducción en estos encuentros de ajedrez para todos. Dentro de unos minutos estaré con ustedes frente al tablero. Ajedrez para todos, de nuevo con ustedes, ya con la parte práctica de nuestros encuentros. Tenemos nuestras 64 casillas, nuestras 32 piezas listas para enfrascarse en una batalla, y vamos a aprender hoy unas cuantas cosas más. En la clase pasada vimos aspectos importantísimos, vimos cómo se llama cada pieza, vimos cuánto vale cada pieza y cómo se mueve cada pieza. Y también aprendimos a decirle pieza y no fichas. Aprendimos a llamar a esta señora dama, no reina, y a jugar partidas, no manos, entre otras cosas. Pero yo soy del tipo de profesor que no me gusta repetir clases. Por eso tengo fe en que estos programas que estamos haciendo se van a repetir varias veces a la semana, para quien que no pudo ver una clase la vea al día siguiente o al otro día y pueda afianzar los conocimientos, para no tener que estar en cada clase repitiendo lo que dimos en la otra. Siempre me gusta enseñar algo nuevo, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Señores, vamos a refrescar algunas reglas importantísimas del ajedrez. Cuando usted se sienta frente a un tablero, siempre debe tener en cuenta que a su mano derecha debe ir una casilla blanca. Si usted juega, como hacen muchas personas con escasos conocimientos, y coloca en un escaque un cuadro negro a su mano derecha, esa partida no es válida desde el punto de vista legal. Si en un torneo pasa eso, esa partida hay que volver a comenzarla a jugar desde el principio como debe de ser. O sea, con un cuadro blanco a la derecha de cada jugador. Eso es una regla fundamental. Algo que no vimos en la clase pasada es que existe en ajedrez una jugada que es la única jugada en ajedrez en la cual se pueden mover dos piezas al mismo tiempo, en una sola jugada. Ese es el enroque. Y nosotros vamos a ver ahora cómo enrocarnos y qué tipos de enroque hay. El enroque es una operación que hacemos con nuestro rey y una torre. ¿Para qué sirve esa jugada tan especial en la cual se mueven dos piezas en una sola jugada? Recuerden que dijimos que el rey es la pieza más valiosa del ajedrez. Cuando se captura el rey, se acabó la partida. El objetivo es darle jaque mate. Nosotros tenemos que tener nuestro rey lo más protegido posible. Y para ello sirve el enroque, para poner el rey en un lugar
donde sus peones los protejan. Generalmente cuando comenzamos una partida, luchamos por el centro, que eso es algo que vamos a estudiar hoy, y solemos mover estos peones, por ejemplo, de esta forma. ¿Qué pasa? Nuestro rey ha quedado ligeramente al descubierto. Es un rey que pudiera ser objeto, por ejemplo, de un jaque con la dama o de un jaque con el alfil. ¿Qué pasa? Ese rey que ha quedado ligeramente desprotegido necesita estar cubierto. El rey no es un elemento de ir a pelear. El rey es un elemento de quedarse a mirar la batalla, por decirlo así, desde lejos, cuidado, protegido por sus huestes. Y para eso es el enroque. El rey que se enroca de esta manera queda automáticamente protegido por sus propios peones. Y a ese rey es más difícil llegarle. Y al mismo tiempo, esa torre que no estaba haciendo nada por aquí, la llevamos a la lucha. Esa torre ya moviéndose para acá, con un cambio de un peón o saliendo por aquí, es un ente activo. Si la dejábamos en el rincón, esa torre se iba a quedar como una espectadora prácticamente toda la partida. Así que el enroque tiene una doble función: darle protección a nuestra pieza más valiosa y darle vida a la torre. Hay dos tipos de enroque. Tenemos el enroque corto, que es este que acabamos de hacer, y el enroque largo, que es este. En los dos, para que no se confundan, hacemos la misma regla. El rey se mueve 2 casillas. 2 casillas a la derecha es el enroque corto, 2 casillas a la izquierda es el enroque largo. Lo que diferencia un poco ambos casos es que la torre se mueve un poco más en el enroque largo. Cada enroque tiene sus pros y sus contras. Voy a adelantarles rápidamente, eso lo estudiaremos al detalle más adelante, que en el enroque corto el rey queda muy protegido, pero la torre no entra directamente a la batalla. Tenemos que perder un tiempo extra para que la torre juegue, para que se torne activa. Es un enroque más sólido, que protege más, pero es menos activo. Mientras que el enroque largo es lo contrario. En el enroque largo, el rey queda protegido, pero no completamente. Fíjense cómo el rey queda en esa diagonal, que por ejemplo, si esa dama se mueve para acá, esa dama le está dando un jaque. Porque ese rey quedó un poquito desprotegido en el enroque largo. Y también este peón quedó débil, sin protección. Fíjense que en el enroque corto, el rey protege sus 3 peones. En el enroque largo, ese peón queda sin protección y, por ejemplo, esa dama, si estuviese ahí, pudiese capturar ese peón. O sea que es un enroque menos sólido, pero que tiene algo a favor. Y es que esa torre entra en acción de inmediato en una columna donde probablemente ve acción. Entonces, dependiendo del tipo de posición, usted opta por el corto o el largo. Ninguno es superior al otro. Depende de la posición en particular en la cual el corto puede convenir más o el largo. Eso ya se toma la decisión en el momento según las particularidades de la posición dada. Pero lo importante es que ya ustedes se saben enrocar y que es muy importante hacerlo en la inmensa mayoría de las partidas. En casi todas las partidas que usted juegue, debe enrocarse para que no le hagan un daño a su rey. Habiendo aclarado eso, ese par de reglas nuevas que hemos incorporado, vamos hoy a aprender a jugar la primera fase de la partida de ajedrez. El ajedrez, una partida de ajedrez, se divide en 3 fases. La primera, cuando desarrollamos nuestras piezas, las llevamos a la lucha, se llama apertura.
son más o menos las primeras 10 jugadas de la partida. Las primeras 10 jugadas blancas, las primeras jugadas 10 negras, 12 jugadas, donde sacamos las piezas y nos enrocamos. Luego viene el medio juego, cuando ambos bandos trazan sus estrategias, tienen objetivos y utilizan medios tácticos para conseguirlo. Y luego viene el final de la partida, cuando quedan relativamente pocas piezas. Apertura, medio juego y final. Aquí vamos a estudiarlas las tres. Pero hoy vamos a comenzar viendo en qué consiste la apertura. Si ustedes se fijan, cuando ustedes ven dos personas jugando en un parque, dos personas que a veces tienen poco conocimiento de ajedrez, a veces uno se encuentra con cosas tan extrañas como que comienzan la partida así y siguen sacando las torres por aquí. Usted ve una proclividad a jugar hacia el rincón del tablero. Como yo les dije en la primera clase, el centro del tablero juega un rol especial en el ajedrez. Ustedes colocan, le puse el ejemplo del caballo. Ese caballo que está centralizado domina 8 casillas. Domina aquí, aquí, 8 casillas en total. Ese mismo caballo lo pones en el rincón y lo que domina son 2 casillas. La diferencia es demasiado grande, o sea, estamos inutilizando una pieza nuestra cuando la arrinconamos. Pues eso pasa con prácticamente todas las piezas. Un alfil centralizado domina muchísimas diagonales, para acá, para acá, para acá, para acá. Ese alfil lo ponemos en el rincón y solamente va a dominar esa diagonal. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que debemos luchar por el centro. Debemos descentralizar nuestras piezas desde el principio. Por eso usted nunca debe comenzar una partida por aquí, por aquí. Pues esas jugadas se tornan en pérdidas de tiempo que no contribuyen a nuestro objetivo y no mejoran la situación de nuestras piezas. ¿Qué pasa? Desde el inicio vamos a tratar de dominar el centro. Esa es la primera regla de la apertura. Por eso ustedes ven que la mayoría de las partidas comienzan con estas jugadas. O aquí, o aquí. Estos son los clásicos: peón 4 rey y peón 4 dama. ¿Qué pasa? A la vez que luchamos por el centro, nosotros nos damos cuenta de que aquí tenemos un gran grupo de piezas que no está haciendo nada. Está mirando el juego. No forman, no juegan un rol activo, no atacan al adversario, no están cumpliendo ninguna función. Esas piezas hay que desarrollarlas. Y de ahí viene nuestro segundo principio de la apertura: desarrollo de las piezas. Vamos a suponer que yo estoy jugando solo para que ustedes vean cómo yo desarrollo mis piezas. Esas piezas que no estaban haciendo nada, ahora sí están jugando un rol activo y amenazante para el bando contrario. Pero fíjense que yo he desarrollado esas piezas en torno al centro. Eso es muy importante. El desarrollo no debe ser un desarrollo cualquiera, sino que debe estar orientado al dominio del centro del tablero. Estas 4 casillas son el centro en ajedrez. Y existe lo que se llama el centro ampliado, que son todas estas casillas que rodean al centro. Tanto el centro como el centro ampliado es fundamental en ajedrez y es uno de nuestros objetivos primordiales a la hora de jugar la apertura. Entonces, de esa manera
tenemos ya más o menos claro que debemos no solamente desarrollar las piezas, sino hacerlo de manera tal que luchen por el centro. Y vamos a considerar un tercer principio para jugar bien nuestra apertura. Y es que nuestro rey, después de que nosotros lo hemos dejado un poco al descubierto, necesita protección. Y por eso le vamos a brindar su enroque, que puede ser un enroque largo por aquí, o puede ser un enroque corto. Fíjense cómo ese rey está protegido, fíjense cómo esa torre ya puede operar. Por supuesto, estoy jugando en términos casi ideales, estoy jugando solo. Hay que ver lo que me juega el contrincante y cómo la lucha de fuerzas se desarrolla, pero yo tengo que tener claras mis ideas de lo que debo hacer. Y eso es lo que quiero que ustedes afiancen. Esos tres principios que acabamos de aprender hoy. Desarrollo de las piezas, lucha por el centro y enroque. Esa es la apertura en ajedrez. Como he jugado solo, antes de que nos despidamos hoy, vamos a ver algo de aperturas para que ustedes vean a los dos bandos luchando. Ustedes saben que en ajedrez, el ajedrez es una actividad desde muchos puntos de vista maravillosa, y uno de ellos es que el ajedrez desarrolla muchísimo el nivel cultural de la persona. Porque quien quiera alcanzar la maestría en ajedrez debe estudiar una cantidad de libros enorme, leer mucho, muchas veces aprender idiomas. El ajedrez es un juego muy internacional. O sea, ustedes me mencionan a mí un apellido, casi de cualquier país del mundo, yo le voy a decir, esa persona es de Tailandia, ese hombre es noruego. ¿Por qué? Porque desde niño yo estoy familiarizado con los apellidos de los mejores jugadores del mundo. Entonces, el ajedrecista tiene que estar enamorado de los libros. A diferencia de otros deportes, el ajedrez te desarrolla la curiosidad intelectual. Y esto contribuye mucho a que haya un enriquecimiento cultural. ¿Por qué les hacía el comentario? Porque cada apertura tiene un nombre. Y ese nombre viene dado por quienes la jugaron por primera vez. Y así nosotros conocemos la apertura española, la francesa, la italiana, la siciliana, que es la defensa que más se juega en el mundo. Y muchas veces las aperturas llevan el nombre del ajedrecista específico que la jugó por primera vez. Como por ejemplo la Alekhine, en honor a ese gran campeón mundial del siglo pasado. Y, por ejemplo, si nos encontramos con una apertura inglesa, quiere decir que esa apertura fue popularizada por jugadores ingleses, que los primeros que la jugaron fueron los ingleses y la desarrollaron su teoría, y así pasa con cada uno. Vamos a ver hoy un par de aperturas para que ustedes tengan idea de cómo deben jugar la primera fase de la partida. Vamos a ver una italiana, vamos a ver la apertura italiana. Fíjense cómo ya ese caballo está atacando ese peón. Y fíjense cómo las negras de inmediato lo defienden. Continúo mi desarrollo colocando el alfil en una posición activa. Las negras hacen lo mismo. Continúa el desarrollo en el centro.
Las blancas intentan tomar el centro con sus peones. Las negras capturan. Las blancas recapturan. Fíjense aquí cómo el negro no debe comer aquí porque perdería una pieza de mayor valor. Si las negras aquí comen con el caballo, este caballo se va a comer ese caballo, tú te vas a comer un peón que vale 1 punto y yo me voy a comer tu caballo que vale 3 puntos, como estudiamos en la clase pasada. Por eso las negras no capturan aquí, sino que mueven su alfil a un lado y le dan jaque al rey. Hay una regla en ajedrez que dice, si usted está jaque, no puede enrocarse. Lo ideal sería que nosotros pongamos ese rey en seguridad con el enroque, pero esa regla nos lo impide. Y por eso las blancas tapan el jaque, cubren el rey de la amenaza que le estaban haciendo. Las negras capturan y yo recapturo desarrollándome al mismo tiempo. Las negras luchan por el centro, no me dejan ese centro de peones a mí, me confrontan en el centro. Capturo, capturo, me enroco, las negras hacen lo mismo. Aquí ya casi pudiéramos dar por finalizada la apertura italiana. ¿Qué pasó? Desarrollamos nuestras piezas blancas, las negras por igual, solamente falta desarrollar ese alfil y sacar las torres. Los reyes se pusieron en protección, fíjense cómo ambos reyes están muy protegidos y todo el tiempo luchamos por el centro. Todo el tiempo luchamos por el centro. Fíjense cómo se aplicaron los 3 principios que estudiamos, que aprendimos hoy. Vamos a ver una última apertura para despedir la clase de hoy. Esta que acabamos de ver es la italiana en honor a los jugadores italianos que la popularizaron hace ya un buen tiempo. Vamos a ver la apertura española, una de las primeras. Fíjense que comienza igual que la italiana, pero aquí la italiana es esta, pero la española es esta. Me atacan mi alfil, me retiro. Pudiera cambiar, pudiera comer el caballo y eso sería un cambio. Recuerden que vimos que el caballo vale 3, el alfil vale 3. Si yo como aquí, me capturan aquí y esto es un cambio más o menos equivalente. Lo pudiera hacer, pero vamos a decir que yo opto por retirarme y conservar el alfil. Las negras se desarrollan. Pongo mi rey en seguridad y preparo la salida de la torre. Las negras continúan su desarrollo y preparan su enroque. Me atacan el alfil. No puedo capturar aquí porque me comen el alfil. Estaría dando 3 puntos por apenas 1. Por eso me retiro. Y más o menos aquí podemos dejar la idea de la apertura española. Ustedes han aprendido hoy muchas cosas. Recuerden siempre que antes de comenzar una partida van a colocar en el tablero con una casilla blanca a la derecha. Recuerden que deben enrocarse en casi todas las partidas, a menos que haya una causa de mucha fuerza. Ustedes se van a enrocar siempre. Y recuerden que al comenzar la partida hay que luchar por el centro y hay que tratar de sacar todas esas piezas. Esas piezas que ustedes ven ahí que no han salido, esas piezas tienen que salir. Puede ser así, puede ser así,
puede ser así. Ese alfil que no ha salido, puede salir por aquí. Espero que hayan disfrutado de esta entrega. Para Gustavo Hernández ha sido un placer llevarles nueva vez ajedrez para todos y será, Dios mediante, hasta una próxima ocasión.